Análisis de falla mediante fractura. Bueno, el análisis de falla mediante fractura es analizado e importante debido a que en la actualidad existe un gran número de elementos en obras civiles, equipos de aeronáutica, plataformas inmersas en el mar, depósitos, recipientes y cualquier tipo de pieza inmersa en distintos tipos de máquinas, los cuales están diseñados y sometidos a previos análisis respecto a una posible fractura. ¿De qué se encarga la mecánica de fractura? Bueno, pues la mecánica de fractura se encarga de relacionar las condiciones de carga aplicadas en un cuerpo fisurado y la resistencia que éste presenta al crecimiento de la fisura y posteriormente a la fractura. Tipos de fractura. Tenemos las siguientes. Fractura frágil. Es aquella en la que la grieta se propaga con muy poca deformación plástica en su vértice. Como ejemplo, tenemos la figura de la probeta que se puede observar en la imagen A. Fractura dúctil es aquella en la que hay una gran deformación plástica asociada con el extremo de la grieta. Como ejemplos tenemos deformación dúctil tanto en la figura B como como en la figura C. De igual forma tenemos fractura rápida, que es aquella que se caracteriza por una propagación inestable de la grieta en una estructura o en algún otro elemento mecánico. Y a diferencia, tenemos la fractura lenta, que se caracteriza por presentar una propagación estable, la cual requiere un incremento continuo de las cargas aplicadas para su mantenimiento. Modos de fractura. El modo 1 es conocido como modo de apertura y está asociado con cargas axiales de tensión, las cuales tienden a separar los bordes de las grietas. El modo 2 y 3 son modos fundamentalmente de ruptura por cortantes, los cuales tienden a deslizar una de las caras de las grietas con respecto a la otra. Bien, ahora empezamos con la mecánica de fractura en polímeros. El estudio de la mecánica de fractura ha tenido un amplio desarrollo en materiales metálicos debido a un uso en diferentes industrias. Aunque la mayor parte de los desarrollos y aplicaciones de la mecánica de fractura se han basado en materiales metálicos, hoy en día se está comenzando a aplicar en materiales poliméricos. ¿Cuáles son las propiedades de los polímeros? Bueno, al igual que en los metales, los polímeros pueden soportar una deformación tanto elástica como una deformación plástica. Esto cuando se les aplica un esfuerzo. La deformación elástica en un polímero se debe a dos mecanismos de estirado y distorsión de los enlaces dentro de la cadena y movimiento recuperable de segmentos completos de las cadenas. Por otro lado, la deformación plástica de los polímeros se va a producir cuando las cadenas en el polímero se deslicen una sobre otra, rompiendo los enlaces débiles de Van der Waals. Bien, ahora hablemos de los polímeros amorfos. ¿Qué son los polímeros amorfos? Bueno, aquellos polímeros amorfos son los que agrupan a la mayoría de las familias de polímeros, siendo constituidos por cadenas poliméricas que se ordenan de forma irregular, se enroscan y se amarran, por así decirlo, entre sí, dándole las características plásticas que conocemos. Podemos ver en la figura de temperatura contra el logaritmo. Siguiendo con estos polímeros, la viscoelasticidad de los polímeros no solo va a depender de la temperatura, también va a depender del tiempo. Para tiempos cortos, este polímero es vitrio, pero presenta un comportamiento plástico, incluso gomoso y finalmente líquido a medida que aumenta el tiempo de mantenimiento a la temperatura predeterminada. Ahora vamos a entender un poco de la mecánica de los polímeros. Para entender la respuesta mecánica de los polímeros se suele emplear modelos mecánicos como una analogía. El modelo más conocido es el modelo de Maxwell, que consiste en un muelle y un amortiguador en serie. También existe otro modelo similar que es el de Boyd. Contiene los mismos elementos en paralelo. Si existe un tercer modelo que es el más ampliamente usado, que combina ambos modelos. La fractura en polímeros. La fractura en polímeros implica, por tanto, la separación del material que
vendría siendo de la separación de la cadena de los polímeros a un nivel atómico, lo que podría entenderse como una gran resistencia a la fractura. Sin embargo, hay varios aspectos que hacen disminuir en gran medida la aparente resistencia de estos materiales, pero principalmente tenemos dos, que es la presencia de defectos internos y las cadenas poliméricas que no se encuentran solicitadas uniformemente. Dentro de los polímeros existe un tipo de fractura muy común conocida como cracking. Esta consiste en la formación de microhuecos en un polímero semicristalino cuando se le aplica alguna tensión externa. Las cadenas de ligamento entre las lámelas adyacentes comienzan a separarse y es cuando empiezan a formarse lo que conocemos como un microhueco a lo largo del plano de máxima deformación, hasta un punto en donde el polímero falla. Como resultados de esta investigación sobre la fractura en polímeros, se encontró que hay similitudes con los mecanismos de fractura en los materiales metálicos, pero dominan diferencias como el de la viscoelasticidad y viscoplasticidad que evitan que en materiales poliméricos se puedan efectuar ciertos ensayos experimentales por la alta plasticidad que suelen tener los polímeros. También se entendieron cómo la temperatura afecta la plasticidad de los polímeros y se revisaron los principales modelos con los que se estudian estos materiales, como son el de Maxwell y Boyce, que también serían conceptos básicos junto con el de la integral J para realizar el análisis de propiedades en polímeros. Como conclusiones, tenemos que el estudio de polímeros es de gran relevancia hoy en día debido a que estos materiales se encuentran en muchos aparatos, herramientas y demás objetos de uso cotidiano industrial que requieren de un estudio para que estos mejoren sus propiedades y así podamos aprovecharlos mejor. Es cierto que varios materiales poliméricos no suelen estar solos, sino que suelen estar acompañados de otros como por ejemplo cerámicos o metálicos, pero entender las bases de la fractura en polímeros nos ayuda a desarrollar nuevas teorías y métodos de análisis en diferentes ramas de la mecánica de materiales para así aprovechar mejor estos. Muchas gracias.